Buenos días, señores alumnos. Muy bien, vamos a comenzar. Siendo las 12:32 del día 30 de octubre, vamos a iniciar nuestra sesión, en este caso nuestra sesión número 14. Hoy día vamos a ver asociación de capacitores. Muy bien. Antes de iniciar, recordemos un poquito. El día de ayer hablamos acerca del capacitor. Lo definimos como un elemento, un dispositivo que tiene por característica el almacenar carga eléctrica. ¿Ya? Bueno, debido a esa característica del almacenamiento de la carga, tiene muchas aplicaciones en la electrónica, ¿no? En lo que son los circuitos electrónicos, ¿no? Comentábamos acerca del hecho de que ustedes van a poderlo utilizar a este dispositivo, ¿no? En sus posteriores cursos de circuitos eléctricos y electrónicos, ahí lo van a ver, van a trabajar con este dispositivo, ¿no? Se lo utiliza bastante como filtro RC, ¿no? Para cambiar el voltaje de un nivel que se conoce como señal alterna, señal de corriente alterna, a un nivel de señal de corriente continua. Me permite hacer un filtrado de la señal, ¿no? Manteniéndola en unos niveles que se asemeja mucho a la corriente continua ideal, ¿no? Después también lo van a poder ver ese componente cuando trabajen con sus cursos de robótica, ¿no? Acá habíamos hecho un ejemplo de la aplicación de un capacitor en un entorno industrial, ¿no? Los capacitores se utilizan también como sensores, ¿no? Tienen sí otra disposición, pero la idea de funcionamiento sigue siendo la misma. Dos placas, en este caso no van a estar paralelas, sino están una al lado de la otra. El mismo criterio, una placa con carga positiva, la otra placa con carga negativa. Las líneas de campo se van a dirigir de una hacia otra y alterando el dieléctrico, que en un momento lo vamos a definir bien, pero alterando las condiciones entre ambas placas, ¿no? Entonces yo voy a tener dos situaciones en las cuales cuando no hay un objeto presente, ¿no? Que va a haber un voltaje, ¿no? Una diferencia de potencial entre los bornes de las placas, y otra situación cuando el envase se encuentre, ¿no? Entonces llenando el espacio entre las placas con un determinado material. Pues bien, hemos visto acá algunas fórmulas para lo que es el capacitor. Capacitor es igual, ¿no? O sea, bueno, lo que calculamos en un capacitor es la capacitancia, la capacidad de almacenamiento de energía. Esa capacitancia está expresada por esta fórmula: Q es igual a, ¿no? La carga que puede almacenar es igual a la capacitancia propia de cada capacitor por la diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Entonces, la cantidad de carga que yo puedo almacenar en este capacitor que podemos ver acá está en función de quién, de la capacitancia, que es una propiedad de este dispositivo, por la diferencia de potencial que voy a tener entre las placas. Muy bien. Simbología, cuando lo trabajamos en circuitos, tenemos ahí. En el primer caso, no interesa qué polaridad tenga cada placa, lo que sí, una tiene que ser positiva y la otra negativa. Si la de la derecha es positiva y la de la izquierda negativa o viceversa, es el mismo efecto, no hay ningún inconveniente. Igual va a almacenar energía. Sin embargo, sí hay otro tipo de capacitores en los cuales, ¿no? Expresamente tenemos que una de las placas debe tener polaridad positiva y la otra placa polaridad negativa. Esto muchas veces se hace porque lo que se emplea acá como material para la placa positiva son placas que tienen una deficiencia de electrones. Entonces van a ser más receptivos ¿no? a absorber, a aceptar electrones.
y por lo no en contrario, la placa que tenemos acá, que va a ser la negativa, lo que tiene es un exceso de electrones, ¿no? Para que en cuanto se sienta la diferencia de potencial entre las placas, rápidamente los electrones comiencen a abandonar la placa negativa y tiendan a dirigirse hacia la placa positiva, ¿no? Entonces, para eso se usan ciertos materiales, ¿no? Uno con deficiencia de electrones y otro con exceso de electrones para facilitar la carga, ¿no?, de este capacitor. Eh, Acá tenemos un ejemplo de donde se utilizan los capacitores en un circuito eléctrico, ¿no? Ya eso lo van a ver en su curso posterior de circuitos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, después habíamos visto, bueno, algunos cálculos para algunos tipos de presentación de capacitores, para un capacitor de placas paralelas. Hemos hecho algunos, acá hemos visto, hablamos sobre algunos cálculos que se hacen siempre utilizando la ley de Gauss como una forma muy rápida de calcular el campo, ¿no? Ya no tenemos que estar recurriendo a calcular la integral, ver los límites, ¿no? ¿Y esto por qué lo estamos haciendo? Porque estamos considerando que las dimensiones de las placas son mucho mayores a la distancia de separación. ¿Qué me está garantizando ello? O sea, ¿por qué? Eso me garantiza a que si la distancia entre las placas es pequeñita, muy pequeña, ¿no?, el campo es prácticamente paralelo. Y en los extremos, eh, el campo que debería seguir esta disposición es menor, es mínimo. Entonces puedo considerar como que en toda la placa el campo es paralelo y por lo tanto es constante, no hay variación de campo, ¿sí? No hay variación de campo. La cantidad que va a variar acá porque la disposición va a ser diferente es mínima, no va a alterar tanto el valor de campo. Entonces es un cálculo muy rápido que me da la ley de Gauss del campo eléctrico, ¿no? Es una igualdad, reemplazamos, eliminamos términos comunes y tenemos el valor para el campo eléctrico. Podemos calcular la diferencia potencial y con estos dos datos yo puedo determinar la capacitancia. La capacitancia para un capacitor de placas paralelas viene dado por esta fórmula, la fórmula que habíamos hablado hace un minuto. C es igual a Q entre diferencia potencial. Si reemplazamos los datos anteriormente obtenidos, vamos a llegar que C va a ser igual a el producto de la permitividad del vacío de sub 0 por el área de las placas respecto a la distancia de separación. Importante acá que la capacitancia depende de factores geométricos, quiere decir de las dimensiones del capacitor, de la forma del capacitor. Entonces, eso es importante, ¿no? Saber que la capacitancia depende de esos valores. Muy bien, asimismo hemos hecho los cálculos para un capacitor cilíndrico, ¿no? Acá está la fórmula. De igual manera, ¿de qué depende? Del radio interior, radio exterior y la longitud en este caso, del capacitor cilíndrico, ¿no? De esta disposición. Muy bien. Para un caso de un capacitor esférico, también. Antes de pasar a asociación de capacitores, ya, yo quisiera, bueno, acá está la fórmula, yo quisiera hablar un poquito de los dieléctricos para poder pasar a la parte de circuitos. Mire, la parte de dieléctricos, la parte de, ¿no? O sea, no me va a alterar mucho en los cálculos, no es otros cálculos que haya que hacer. Recuerdan que acá nosotros habíamos visto que el capacitor tiene esta característica que cuando yo creo esa diferencia de potencial, el capacitor empieza a liberar los electrones, ¿no? No lo hace de manera inmediata, no es inmediata esa liberación, comienza a liberarlos poco a poco. ¿Qué tiene que pasar? Que los electrones tienen que ganar la energía suficiente para abandonar la placa. Eso no es inmediato, ¿no? Ellos comienzan a ganar la suficiente energía y recién se desprenden. Y al desprenderse se sienten atraídos por la placa positiva y se van hacia esa placa. En ese trayecto se forma acá una nube electrónica, una nube de electrones, ¿no?
¿qué viene a ser la carga almacenada? ¿No? ¿Cuánta carga la puedo yo almacenar? Para eso tenemos la fórmula Q es igual a C entre B, ¿no? La fórmula que habíamos visto, ¿no? Entonces, Q es igual a C por potencial. Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay un proceso de carga y también hay un proceso de descarga, ¿sí? Entonces, muchas veces ese proceso de carga y de descarga es muy, muy rápido, muy rápido. En el orden de los y microsegundos, dependiendo de las dimensiones del capacitor. Entonces, muchas veces en los circuitos electrónicos, lo que nosotros queremos es que exista un tiempo considerable de carga y un tiempo considerable de descarga, que no sea tan inmediato, ¿sí? Para eso es que se utiliza o se coloca acá los dieléctricos. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo acá. Entonces, lo que se hace es, entre las placas del capacitor, ¿no? Se coloca un elemento. Imaginaos que acá tenemos una de las placas, ¿no? Acá su terminal, ¿ya? Y acá otra placa. Y acá su terminal. Entonces, lo que yo hago es colocar en esta región de acá, vamos a colocar un elemento, ¿ya? Un material que llene todo el volumen, ¿ya? Un material que se va a llamar dieléctrico. Entonces, este es mi dieléctrico. ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya? Este es mi dieléctrico. Muy bien. Dieléctrico. Entonces, la finalidad de este material es que no es un elemento conductor. ¿Ya? El dieléctrico no es un elemento conductor. Entonces, ¿qué involucra ello? Que los electrones, los vamos a dibujar así, los electrones cuando adquieren la suficiente energía, ¿no? Entonces están acá mis electrones, listo, acá los tenemos, comienzan a ganar energía, ¿no? Comienzan a ganar, entonces ya están presentes, ya están ya listos para saltar. Entonces, cuando ganan la suficiente energía, se comienzan a liberar y se ven atrapados en este material, que lo que hace este material es ofrecer cierta resistencia a que lleguen a la otra placa. Por lo tanto, entonces se van a acumular acá más los electrones. Se acumulan, se acumulan, se acumulan y lentamente van a pasar por todo este material y van a llegar al otro extremo, ¿no? Lentamente, lo van a hacer lento. Entonces, yo voy a tener que, bueno, obviamente esta es la placa positiva, mi placa negativa, ¿no? Estoy acá creando una diferencia de potencial, ¿no? Creo acá mi diferencia de potencial, ¿no? Los electrones van a empezar a viajar, viajan, se mueven por ese material, siempre buscando la placa positiva. ¿Listo? Debido a las características de este material, que se denomina dieléctrico, su viaje no es tan rápido, le ofrece cierta resistencia al paso de electrones, por lo que los electrones van a tomarse un tiempo. Entonces, si yo graficase, ¿no? Si yo graficase el potencial entre las placas, ¿no? Yo voy a tener que los electrones comienzan a viajar y también van a hacerlo de la misma manera, pero ahora se van a tomar más tiempo en cargarse y en descargarse. Si antes lo hacían en un tiempo t, ahora lo hacen en un tiempo t sub 2, mucho mayor al anterior, ¿no? Entonces, ahora igual va a haber un proceso de carga, un proceso de descarga, ¿ya? Igual, de igual forma que en el caso cuando no había material, solo que ahora lo hacen de manera más lenta y permiten almacenar más electrones, ¿no? Entonces, eso es muy importante para algunos circuitos electrónicos. Ustedes lo han visto seguramente cuando tienen sus televisores, no se han dado cuenta que a veces tienen o cualquier equipo tiene digamos, un televisor, ¿no? Tiene su LED de encendido, vamos a poner acá su LED de encendido, ¿no? Este es su LED, se les indica que está prendido, cuando están viendo televisión, este está en rojo,
o otro color, ver el color del LED. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando ustedes mandan a apagar? Apagan o desconectan la corriente, ¿no? Apagan. ¿Qué van a darse cuenta? Que de repente este LED sigue encendido. No con el mismo brillo, pero sigue encendido. Y lentamente se comienza a apagar. ¿Eso es por qué? Porque los capacitores tienen carga. Y lentamente, cuando yo quito la energía, ¿no? Corto acá mi delta V, ¿no? Apagué, lentamente comienzan a descargarse. ¿Se descargan en qué? Se descargan en el mismo circuito. Entonces, comienzan a descargarse lentamente, ¿no? Entonces, por eso que yo veo que a veces el LED sigue prendido. ¿O ya apagado o no apagado? No, sí es apagado, solo que lentamente. Claro, el brillo es menor. Espera un rato, a veces llega hasta incluso por del minuto y recién se apaga, ¿no? Entonces quiere decir que ya los condensadores se descargaron, ¿no? Y ahora sí el televisor está sin carga aparente, ¿ya? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Cuando uno trabaja con equipos electrónicos, ¿ya? El condensador, el capacitor o condensador también se le conoce, almacena energía y tiene un proceso de carga y de descarga. Si yo, digamos, por algún motivo me dice, mira, revísate ese equipo no está trabajando, revísalo, o hazle un mantenimiento a este equipo, ¿no? Que es donde a veces también nosotros apoyamos, ¿no? Ustedes, bueno, como ingeniero de sistemas, pueden apoyar. Entonces, en un circuito van a encontrarse capacitores, como les digo, ¿sí? Entonces, lo importante acá es fijarse en el capacitor, como les he dicho, hay una inscripción en los laterales, ¿ya? En la parte lateral va a haber una inscripción. ¿Qué va a decirme esa inscripción? Me va a hablar de la capacidad C igual, por ejemplo, 200 microfarads. Perfecto. Es la capacidad que tiene ese capacitor. Pero también hay que fijarnos en eso. Voltaje igual, por ejemplo, vamos a suponer 200 voltios. 200 voltios. Por decirles una cantidad. 200 voltios. Muy bien, entonces a mí me dicen, hazle mantenimiento a este equipo. Ya, perfecto. Desarmo, destapo, ¿no? Veo la circuitería y siempre traten de ver los capacitores. Vean el capacitor. Todavía no agarren nada, solo destapen, saquen ¿no? las cubiertas, el equipo y fíjense en el capacitor. El capacitor, como les digo, tiene esta inscripción. Entonces busquen los capacitores, los que sean más grandes, los más altos y vean en ellos, ¿no? Acá tenemos ¿no? Por lo general son de ese tipo, ¿ya? Lo que más van a ver, ¿no? Van a ser así, de este tipo que ven acá. Entonces, van a ser de ese tipo, de este tipo. En estos también hay que tener cierto cuidado más cuando son de este tipo, parece una almohadilla. En estos que parecen unas lentejitas, no hay tanto problema, más que nada en estos y en estos de acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes vean acá la inscripción, acá, ¿no? Ven la inscripción. Tantos voltios. Ah, ya, como tiene tantos voltios, entonces, ¿qué significa? Significa que yo tengo que tener mucho cuidado, porque no va a descargarse tan rápido. No es porque ya la desenchufé y ya se descargó. Le va a tomar un tiempo. Le toma un tiempo. Entonces, yo puedo destapar, me doy cuenta de esta característica, entonces me voy a esperar un par de minutos para recién poder hacer el servicio. ¿Qué pasa si yo lo hago antes? El condensador está cargado y necesita descargarse. Entonces, si tú, por algún motivo, no digamos, tocas los dos terminales, de repente tienes que hacer mantenimiento, paso la brocha por estos dos terminales, es muy probable, ¿no? ¿No? Es casi seguro que va a haber acá una descarga. Como ambas placas tienen, acá va a tener un exceso de electrones, ¿no? Estos electrones quieren regresar a su placa original. Entonces, como eso va a demorar por el dieléctrico, les va a tomar un tiempo, entonces lo van a hacer lentamente. Si yo provoco acá,
Vamos a suponer acá, lo que se conoce como un cortocircuito, que es tocar ambas placas. Yo toco ambas placas. Lo que voy a ocasionar acá es una descarga brusca. Entonces los electrones, en vez de irse por el dieléctrico, lo que van a hacer es prefieren irse por ese lado que hay menos oposición. Entonces todos los electrones vienen por acá. Van a venir por acá en gran cantidad. Y eso va a ser una descarga eléctrica, ¿no? Una descarga. Entonces, ¿no? Entonces acá una descarga eléctrica muy violenta, ¿no? Tiene la forma así como un rayo. Bueno, es una descarga muy violenta que dependiendo de la capacitancia que tenga su capacitor, ya, del valor de C, ¿no? Que va a aumentar, esto se va a ver hasta incluso con un pequeño ruido, ¿no? Va a haber ruido, es energía que violentamente está yendo de un punto a otro, entonces va a haber un ruido, ¿no? Va a sonar como si el capacitor es muy grande, que suena incluso hasta como un disparo, ¡pac! Suena fuerte, va a sonar fuerte, y otra que también va a haber emisión de luz, ¿no? Ustedes van a ver con un pequeño destello, ¿no? Va a brillar un destello ahí. Entonces, esa es la forma como se va a pasar rápidamente la energía. Entonces, eso hay que tener cuidado. Cuando el capacitor es pequeñito, ¿no? 200 microfaradios en sí, no es mucho la carga, pero sí ustedes lo pueden sentir como una pequeña descarga, ¿sí? Y si es de 200 voltios, es un valor un poquito alto en ese sentido, van a sentir incluso, si tienen la mala suerte de tocar con la mano, sí van a sentir un pequeño, esa descarga con un pequeño dolor en la mano, ¿no? No es algo suave, no es tanto, ¿no? Pero hay otros capacitores que hay que tener mucho cuidado, en los cuales se llega acá al orden de los 1200 voltios y hay más capacidad. Eso sí te puede ocasionar lesiones, ¿ya? Eso sí va a ser una descarga muy brusca, muy violenta hacia tu persona, entonces tienes que tener mucho cuidado. Muchos técnicos, cuando tienen que revisar un equipo y están un poco, digamos, apresurados con esto, cuando es primera, no tiene mucha experiencia con esto, cometen el error de tocar los terminales y provocan una violenta descarga, una que le puede ocasionar lesión, dolores fuertes en brazo, incluso todo el brazo, y también pueden dañar algún componente, si es que en el transcurso yo toqué otro componente más, ¿no? Entonces, es una descarga muy violenta, pueden dañar resistencias pequeñas o un circuito integrado si es que estuvo muy cerca, ¿ya? Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, tengan mucho cuidado. Si se ha visto casos, si ocurre, si pasa. Entonces, destapen, no hay problema, destapen el equipo. Fíjense cómo están los capacitores, de cuál es su valor. Y de acuerdo a eso, esperen un rato para que se descargue. Profe, Sí, sí, sí. y cómo me aseguro de que ya esté completamente descargado? ¿Con el multímetro? Claro, el multímetro nos ayuda bastante. El multímetro, bueno, con estos capacitores vas a encontrar que en la franja justo hay una parte que va a decir menos. Va a haber acá un menos, se va a dibujar acá unas barritas de menos, ¿no? Un menos así, por decirles así. Entonces me indica que este es el lado negativo y este es el lado positivo. Coloco las puntas del multímetro y me va a dar una lectura, me dirá 200 voltios, pero si yo mantengo las puntas, van a ver cómo lentamente comienza a bajar, 190, 180, así va a ir bajando. Pero bueno, estoy apurado, necesito revisar esto urgente, rápido. La manera más rápida, con mucho cuidado, ¿no? De no tocar otros lados, cortocircuitan acá. Tocan con un desarmador acá las dos placas. Tocas rápidamente, es un solo toque, tocas y rápidamente se va a descargar. Cuando es pequeño, ni vas a ver ni destellos, ni ruido, no va a haber nada. Si es grande, sí, va a sonar fuerte y va a haber destello de luz, ¿no? Pero con eso hay que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado de no tocar otras partes, nada, ¿no? A veces lo mejor es el enchufe que ustedes tienen, ¿no? Es así, la carcasa del enchufe, ¿no? Y ustedes van a ver los terminales así digamos, de una computadora, ¿no? Ven así, las clavijas, ¿no? Para conectar.
Y este está conectado, ¿no? Este es el enchufe así, y acá está el cordón, ¿no? Que va, este es el que va a la computadora. Toquen los terminales. Primero estos dos, ¿no? Pueden tocar primero estos dos, toco acá, después toco estos dos y después toco estos de acá. Tocan de esta forma, tocan de esta manera y provocan que una descarga, eh, una descarga de todos los condensadores, ¿no? No es tan rápida como esta que es directa. Colocan acá su desarmador un rato con cada clavija, esperan un ratito, cuentan 5 segundos y ya se están descargando los capacitores. ¿Ya? Y si tienes el multímetro, de todas maneras verificas, ¿no? La descarga. Ya, pero tengan mucho cuidado, ¿sí? Ahora hay capacitores pequeñitos, ¿no? Que vemos en circuitos, ¿no? Pero también hay capacitores grandes que vemos en otro tipo de dispositivos, en equipos de mediciones, ahí hay condensadores muy grandes y hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Incluso en la industria se utilizan bancos de condensadores para ciertas aplicaciones. Después cuando veamos corriente alterna vamos a ver. Entonces ahí son capacitores muy grandes, tienen la forma de pequeños barriles. ¿Ya? Y otro tipo de formas, pero si seguimos esta representación, tienen una forma también así de un barril. Y esos almacenan más carga. Eso sí, tú agarras sin el debido cuidado, te puede causar la muerte, ¿no? Por la carga almacenada, a pesar de que hayan cortado la energía, ¿no? Como les estoy indicando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los capacitores. Ahora, algo que también pueden notar es a veces cuando se queman, lo general, el capacitor mucho se ve en las fuentes. Debido a esa representación que le dije de filtrado, se le ve mucho en las fuentes. Entonces, muchas veces ocurre que el capacitor es muy sensible a las variaciones de voltaje, ¿no? Entonces, una variación de voltaje puede hacer que el capacitor quiera almacenar más carga. Digamos, el voltaje de la línea es 220, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que acá entra 220 voltios. Pero el voltaje es muy variable, varía bastante, bueno, al menos en nuestras ciudades. Entonces, puede ser que llegue a 230, puede ser que llegue a 190, es muy variable. Entonces, esas variaciones de voltaje las va a sentir el capacitor, porque acá se va a crear una diferencia potencial. ¿Qué es lo que va a hacer? Que haya momentos en los cuales almacene poca energía, poca carga, ¿no? Y otros, en los casos de 230 voltios, puede ser que se exceda y comience a almacenar más carga de la que puede soportar. Entonces, así va a estar trabajando el capacitor. Va a llegar un momento en el cual este capacitor ya no puede almacenar tanta carga, ¿no? Ya ocurren algunos problemas en el capacitor debido a la carga. Recuerden que son de placas paralelas, entonces si almaceno más carga, a veces las mismas placas se van degenerando. Ya la placa no es paralela, sino comienza a degenerarse, ¿no? Se pueden tener así las placas. Y comienzo a variar las características de este capacitor, ¿no? Y veamos que C, ¿de quién depende? Depende de la geometría del capacitor. Entonces, cuando el capacitor tiene un dieléctrico, este dieléctrico que está acá, ¿ya? Que está acá, el dieléctrico también comienza a deformarse, ¿no? Llenando los espacios. ¿Y qué va a ocurrir? Va a llegar un momento en el cual si soporta mucha energía, digamos llegó 230 voltios, y está así un buen rato, no se estabiliza la energía eléctrica, no se estabiliza, entonces el capacitor está con una sobrediferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que comienza a almacenar más carga de la que ya puede almacenar. Entonces se comienza a hinchar el dieléctrico, se hincha, se comienza a hinchar el dieléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver acá? Este capacitor en la parte superior tiene una lámina de metal, que es la tapita, el sello, y es algo así. Algo así, es como algo así. Algo así la tapita. ¿Ya? Así es la tapita más o menos. Entonces, ¿qué voy a ver? Si ustedes han tenido oportunidad de ver en unas computadoras, van a ver acá una manchita, comienzan a ver unas manchas acá, de color marrón. Al comienzo son medias amarillentas, pero después se tornan marrones, acá, así.
Al comienzo, bueno, así nomás ven, quizá pueden pasar un trapo con un limpiador, lo limpian, no pasa nada, pero ¿qué está pasando? Que el dieléctrico se está perdiendo, está empezando a perderse dieléctrico por acá. Si el condensador sigue en ese régimen de trabajo, va a llegar un momento en el cual, cuando ustedes lo vean de perfil del capacitor, que es así, que van a ver que la parte superior ya no va a ser así recta, sino se comienza a hinchar, se comienza a hinchar la parte superior. Y ahora van a ver esta forma, van a verlo así hinchadito, así hinchado, cada vez más hinchado, ¿no? Y siempre van a haber restos de eléctrico que se está saliendo. Hasta que va a llegar un momento en el cual que es tanta la carga que ya no puede almacenar, ya no puede almacenar tanta carga, porque como ha perdido dieléctrico y está preparado para almacenar, digamos, tanto energía, ¿no? Entonces ya no tiene dieléctrico, entonces comienzan a escaparse por los lados hasta que llega y esto va a reventar. Esto revienta bruscamente, revienta, ¿no? Y en las fuentes se escucha, ¿no? Como que algo reventó por dentro. Y si se fijan bien, esto como es un dieléctrico, a veces los dieléctricos, uno de los más usados era es base de un aceite, polímero de aceite, entonces comienza a salir un humito blanco, despide un humo blanco. Y si te acercas y con mucho cuidado eh, empiezas a olfatear, vas a sentir como un olorcito de aceite quemado. Entonces, eso es indicativo de que se quemó un capacitor. ¿Ya? Las placas de computadora, las tarjetas madre, tienen capacitores cerca al procesador, ¿no? Que es para filtrar la señal, y es y en la parte donde entra la energía. Entonces, la tarjeta madre tiene que trabajar con un voltaje específico, no puede estar con voltajes variables. ¿Ya? Entonces, la tarjeta madre de una computadora, la mainboard, ¿no? Ellos trabajan con valores fijos, 12 voltios, menos 12 voltios, 5 voltios, menos 5 voltios, y así. O sea, no puede venirle un 4.3, un 5.4, no, no. Sus márgenes de trabajo son bien reducidos, bien estrictos, ¿no? Cuando vean sistemas digitales, ahí van a entender un poquito eso, pero los niveles de voltaje tienen que ser bien establecidos, bien claros, no puede haber mucha variación. Hay una variación, pero es mínima, mínima. Entonces, los capacitores se empiezan a sentir por esas variaciones. Y ahí van a ver estos casos, ¿no? Si se ve estos casos, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Hasta acá la placa va a trabajar, no va a haber problema, ¿no? La placa recién cuando llegue deja de trabajar, cuando ya la hinchazón es mucha, es bastante que ya la carga no es la misma y se alteran las lecturas, ¿no? Ahí a veces las placas a veces ya no trabajan porque no sabe interpretar bien las señales, o ya cuando realmente esto revienta, ¿no? A veces también revienten la placa, estos capacitores. Por lo general, más se ve que revienten en las fuentes. En las placas se hincha el capacitor y eso hace que el procesador ya no quiera trabajar, porque ya no interpreta, tú me debes entregar tanto de carga, pero me estás entregando menos, entonces no lo sé interpretar. ¿Listo? Entonces, es una forma en la cual ustedes van a observar los capacitores. Si lo ven de esta manera, hay que tener cuidado, pueden limpiarlo y tener mucho cuidado con la alimentación. Todas estas fallas son debido a variaciones en el voltaje. ¿Ya? Todo esto es debido a variaciones en el voltaje. Varía mucho el voltaje, entonces esto provoca que los capacitores se deformen internamente y terminen explotando, ¿no? Liberando el dieléctrico. ¿Ya? Eso sí van a ver bastante. Si tienen computadoras, ahí pueden fijarse, a ver cómo están los capacitores. Si los ven de esta forma, un estabilizador de voltaje, un buen estabilizador de voltaje, para evitar esas fluctuaciones y pueda trabajar mejor mi computador y alargarle la vida útil. ¿Ya? Eso en cuanto a dieléctricos. Para dieléctricos hay una fórmula muy simple, muy simple acá. Es el mismo cálculo, todo es lo mismo, no hay variación, solo que
multiplicamos la capacitancia que hemos calculado antes con vacío y lo multiplicamos por la constante dieléctrica, que es K sub D. ¿Ya? Eso depende de algunos materiales. Acá tenemos, por ejemplo, el aceite es 2.24, su constante dieléctrica, ¿no? La baquelita, parafina, el aire es 1, por eso que no lo tomamos en cuenta en nuestros cálculos. Cuando calculamos acá, en esta parte, CQ entre B, no hay multiplicación por dieléctrico, porque si es el aire, es prácticamente 1. ¿No? Si usamos aceite, tendría que multiplicar acá, digamos, por el K sub D del aceite, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? A veces también usan papel, un papel mojado bueno, un papel humedecido en aceite, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, algunos de los condensadores de las computadoras se utilizan así, es a base de un papel enrollado, humedecido, ¿no? Para mejorar sus características dieléctricas. Y esta es la forma que tienen, ¿no? Los contactos, y tienen así, ¿ven? El dieléctrico, como está enrollado, junto con unas láminas metálicas. ¿Ven? Cómo se enrolla. Y de esa forma tenemos un capacitor. Cuando ocurren variaciones de voltaje, eso se va a hinchar. Esta etapa de acá, la que se mira hacia abajo, eso comienza a hincharse. Se llega a hinchar tanto que el forro se comienza a recoger, ¿no? Entonces se hincha. En las fuentes sí llega a explotar, ¿no? Es algo común. Entonces ahí hay que tener cuidado también. Si ven que un capacitor se está hinchando, lo mejor es alejarse, porque si eso llega a explotar, va a salir, como les digo, a veces son restos de aceite, entonces eso puede causar quemaduras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, vemos ahora lo que es la asociación de capacitores. Ayer les comentaba que habían dos tipos de asociarlos. Uno es en paralelo y el otro es en serie. En paralelo, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Si yo conecto dos capacitores en paralelo, ¿no? La idea es, las dos placas positivas se conectan al mismo punto y después se energiza, ¿no? Con una batería para crear la diferencia potencial. De igual manera, los dos lados, las dos placas negativas, sus dos terminales, también se tienen que unir. ¿Listo? Esa es una conexión en paralelo. Se conectan juntos las dos placas positivas y las dos placas negativas. Las dos tienen que unirse. Muy bien. Esta es la represión esquemática, pictográfica, y acá lo tenemos como un circuito eléctrico. La pila se representa por este símbolo, ¿sí? La batería o la pila se representa por este símbolo, ¿no? Que me va a indicar la diferencia de potencial. Ya cuando trabajamos con circuito hablamos más que nada de voltaje, en vez de diferencia de potencial, voltaje. ¿Ya? Entonces acá tenemos el capacitor 2 y el capacitor 1. El capacitor 1 soporta una carga Q1 y el capacitor 2 una carga Q2. Cuando conectamos en paralelo, esa diferencia de potencial, ese voltaje es el mismo para los dos capacitores. Y la carga que vemos acá, ¿no? La carga que va a salir de la fuente, la carga que sale de la fuente y que va a llegar a los capacitores va a ser Q igual a Q1 más Q2, es la suma. Entonces, en paralelo, el voltaje es el mismo, pero la carga se suma. Entonces, si reemplazamos por la fórmula general, Q es igual a C por delta B, entonces tenemos C1 por delta B más C2 por delta de B, ¿no? Hemos dicho, delta de B es el mismo. Entonces, Q va a ser igual a C1 más C2 delta de B. Entonces, hablamos de una capacitancia equivalente que va a ser igual a C1 más C2. Entonces, cuando yo conecte en paralelo, el C equivalente va a ser igual a C1 más C2, la suma directa, la suma algebraica de las capacitancias. ¿Listo? Entonces, capacitancia equivalente es igual a C1 más C2. Acá se generaliza para la cantidad de capacidades que yo tenga en paralelo. Muy bien, entonces, ¿por qué estaría haciendo yo esto? ¿Cuál es la finalidad de yo conectarlos en paralelo? La finalidad de yo conectar en paralelo, ¿no? Es la de incrementar
la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica. Cada capacitor almacena Q1 y el otro Q2, una determinada cantidad de carga. Pero si yo los conecto en paralelo, lo que voy a almacenar es la suma de estas dos cargas. ¿Sí? ¿Eso se entiende? A ver, vamos a ver acá. Yo puedo tener, así, vamos a ver acá, en paralelo, yo puedo tener así acá un capacitor. ¿Listo? Tenemos acá un capacitor. Más acá abajo tenemos acá otro capacitor. ¿Listo? Condición para que sean paralelos, que los terminales se junten. Así. Ahí están juntos los terminales. Los dos terminales tienen que estar unidos. Listo. Y ahora alimento todo esto por una fuente de voltaje que me va a crear la diferencia de potencial necesaria. ¿Qué puede ser? Una batería, una pila. Entonces, terminal positivo, terminal negativo. Quiere decir que estas placas van a ser positivas, y esta placa también positiva, y esta placa negativa y negativa. Entonces, la cantidad de carga que se va a empezar a jalar, ¿no? Que se entrega acá de acá, la fuente va a entregar carga. Entonces, la cantidad de electrones que va a venir por estos cables y van a irse a las placas positivas, ¿no? Entonces, va a depender de cada capacitor. Este va a tener una capacitancia C1 y esta es su capacitancia C2. Y por acá va a venir una carga que al final se va a almacenar acá, que va a ser, ¿no? Por acá viene la carga así, por acá viene su carga, también así, y acá se va a almacenar una carga, digamos, Q2, y acá una carga Q1. Entonces, en paralelo, el voltaje, vamos a llamarlo B, el voltaje que debe haber en este capacitor y en este otro capacitor va a ser lo mismo. Entonces, B va a ser igual a B1 y va a ser igual a B2. Esto es característico de cualquier conexión en paralelo. Cualquier conexión en paralelo cumple esto. El voltaje en cada rama se le llama esto, a esta figura acá, a todo esto se le llama rama en circuitos. ¿Ya? El voltaje en cada rama es el mismo. Esto es característico de una conexión en paralelo. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Cuando veamos después más adelante circuitos eléctricos, también vamos a tener lo mismo. En paralelo el voltaje es lo mismo. Entonces, si es lo mismo y yo ahora aplico la fórmula C es igual a Q entre B o Q es igual a C por B, esta es mi fórmula. ¿Ya? Esta es mi fórmula. Si la aplico acá, lo que voy a tener es que Q1, ¿no? Bueno, voy a tener que acá, además que conozco, la fuente me entrega una carga Q total. Q total. Esta es la carga total que entrega, lo que puede entregar acá de electrones, esta fuente. Esta es la máxima carga que puede entregar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Viene esta carga acá, Q. Imagínensela como que fuera agua, un flujo de agua. Viene acá y encuentra dos tuberías. ¿Qué va a pasar? Que esta carga Q se va a dividir un poco para acá y otro poco para acá. Imagínense como que fuera agua. Viene agua y encuentra con una división. Un poco para este lado, un poco para este lado. Entonces, ¿qué decimos? Que Q va a ser igual a Q1 más Q2. Eso es lo que va a haber. Q1 más Q2. Y si yo reemplazo, ¿no? Con esta fórmula, ¿qué voy a tener? Que la carga Q va a ser igual a Q1, que va a ser igual a C1 por B más C2 por B. ¿Listo? A C2 por B. Factorizamos, Q es igual a C1 más, ¿cómo hemos visto en la fórmula? Más C2, todo multiplicado por B, ¿no? Y todo esto es lo que se conoce como capacitancia equivalente, un C equivalente. ¿Qué significa? Que todo este circuito que vemos acá, toda esta parte, vamos a ponerla así, toda esta parte que ven acá, toda esta parte, yo la puedo reemplazar ¿por quién? Por un C equivalente.
Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora mi circuito? Me va a quedar un solo capacitor al cual yo le conecto la fuente. ¿Listo? Y ahora este va a ser mi C, ¿qué valor va a ser? C equivalente. ¿Listo? Acá tengo mi voltaje, mi más, mi menos. ¿Y qué carga va a almacenar? Una carga, ahora ya no es Q1 ni Q2, es una carga Q. Eso es lo que almacena. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? Almacenar mayor cantidad de carga, ¿no? Acá lo podemos ver, mayor cantidad de carga, ¿no? Esto es lo que estamos logrando, que la carga almacenada sea mayor. ¿Listo? Para eso utilizamos, hacemos este tipo de conexiones en paralelo. Tenemos otro tipo de conexiones, que es la conexión en serie. En la conexión en serie, ¿cómo la identifico? Que la placa positiva de uno de los capacitores se conecta directamente a la batería. La placa negativa se conecta a la placa positiva del otro capacitor. Y la placa negativa de este segundo capacitor se conecta al terminal negativo de mi fuente de voltaje. Acá lo tenemos, ¿no? ¿Ven? El positivo viene acá, se conecta a una de las placas, la otra placa a la otra placa del segundo capacitor y su otra placa al negativo. Entonces está como quien dice uno a continuación del otro. Esta es una configuración en serie. ¿Qué pasa en una configuración en serie? Es como el agua, como les dije, ¿no? Viene la carga por acá, viene la carga y todo está en serie. Entonces es como decir una sola tubería. Viene y es la misma. Viene y es la misma. Entonces la carga en serie es la misma. ¿Listo? En serie la carga no va a cambiar, es la misma. ¿Quién sí va a cambiar? Es la diferencia de potencial. El potencial era desde este punto hasta este punto, pero ahora apareció un punto intermedio. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual a la diferencia de potencial que exista en el capacitor 1 más la diferencia de potencial en el capacitor 2. Aquí. Muy bien. Si reemplazamos por valores de la fórmula, vamos a tener esto. Y esta parte de acá es la capacitancia equivalente. Entonces, en un circuito en serie, ¿cómo calculo la capacitancia equivalente? 1 entre C equivalente es igual a la inversa de cada capacidad de los condensadores, de los capacitores. 1 entre C1 más 1 entre C2 y así van a sumar. Entonces 1 entre el C equivalente les va a dar un valor, aplican la inversa y tienen el C equivalente. Y de igual manera, todo esto lo reemplazamos por un solo capacitor. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es la finalidad de conectarlas en serie? Si en el otro caso la idea era incrementar la capacidad de carga de los capacitores, acá la idea es incrementar la capacidad de soportar mayor diferencia de potencial. Digamos que acá esta fuente fuera de 100 voltios, pero yo tengo capacitores de 50 voltios. Entonces puedo conectar dos en serie y de esta manera puedo soportar los 100 voltios. ¿Ya? Esa es la idea. Poder soportar mayor voltaje. ¿No? Recuerden que el voltaje no puede ser mayor del especificado. Recuerden acá el ejemplo. ¿No? Entonces, si es para 200 voltios, imagínense, ya se me malogró mi capacitor. Bueno, se malogró, se dañó. Quiero reemplazarlo. Lo bueno de los capacitores se pueden reemplazar. No son como otros componentes que a veces es más complicado. El capacitor se puede reemplazar. Entonces, yo voy al mercado, ¿no? De partes y me compro capacitores, pero justo me dicen, mire, tengo de la capacidad, tengo de 200, pero no tengo de 200 voltios, sino que tengo de 100. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo capacitores de 200, sí, cumple esto me cumple, pero no cumple este valor. Me dice, no, pero tengo de 100 voltios. ¿Qué hago? Entonces, lo que puedo hacer es un arreglo. Lo que voy a hacer es un arreglo.
me compro dos capacitores de 200 microfarados de 100 voltios y los voy a conectar, ¿en qué? Los voy a conectar en serie. Los voy a conectar en serie para poder reemplazar este capacitor que esté dañado, ¿no? Eso se va a ver más o menos, a ver si lo puedo dibujar acá. Se va a ver acá, acá debe estar el capacitor, se hace así. Acá viene un capacitor, ¿no? Se conecta algo así. Acá viene el siguiente capacitor. Y viene esto acá así, ¿no? Listo. Y ya está, esta es la placa. Y lo conectan de esta manera. Ahí, ¿cómo están? Están en serie. Entonces, esta serie que vemos acá, esta serie me va a reemplazar ¿a quién? Me va a reemplazar a este capacitor que ya estaba dañado, ¿no? Se conecta de esta manera, ¿no? Un terminal a la placa, el otro terminal conectado al otro capacitor, acá tendría que poner una soldadura, y el otro terminal a la placa. Listo, de repente este era el positivo y este era el negativo. Listo, y de esa manera yo puedo reemplazar un componente, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando de 100 voltios cada uno, ¿no? Cada uno es de 100 voltios. Listo. Y también de 100 voltios. De esa manera he reemplazado mi capacitor. He aumentado la capacidad de voltaje, ¿no? De cada capacitor colocándolos en serie. Para eso hacemos nosotros estas conexiones, ¿ya? Ya el día lunes vamos a hacer algunos ejercicios, ahí van a darse cuenta con más claridad. Algunas fórmulas interesantes que utilizamos, los cálculos de energía. ¿Cuánta energía podemos almacenar, ¿no? Ahora en casos de energía. ¿Ya? Este es el trabajo que se realiza y acá tenemos la fórmula para la energía, ¿no? Un medio, el valor de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado. Esa es la energía potencial eléctrica que estamos almacenando. Hay otro cálculo que es el de la densidad de energía, que es la cantidad de energía por unidad de volumen, ¿no? Entonces, este también se puede hacer los cálculos, ¿no? Tiene la fórmula cuando queremos averiguar la densidad de energía eléctrica. Muy bien. Muy bien. Eso vamos a ver el lunes y martes hacemos ejercicios. El día lunes hacemos algunos ejercicios acerca de capacitores, pero primero algunos ejercicios en base a sus características geométricas, ¿no? Hay problemas para hacer algunos cálculos basados en la distancia de placas, el área entre placas, ¿no? Acá también tenemos otros problemas, después lo vamos a ver con calma. Acá tenemos uno con variando el dieléctrico, vamos a ver cómo se calcula. A ver, no es nada complicado, ¿no? Entonces hacemos estos cálculos y ya después vamos a pasar ejercicios de circuitos, ¿no? Cómo ir calculando ese C equivalente, ¿ya? Como ahora vemos arreglos, como lo que vamos a ver es cómo están los circuitos, los capacitores en los circuitos, ¿no? A veces los vamos a encontrar, por ejemplo, algo así. A ver, rápidamente, perdón. Vamos a ver algo así. Por ejemplo, un capacitor. Vemos acá así. Por ejemplo, así. Esta es una red de capacitores. ¿Listo? Entonces, esta es una red de capacitores. Acá se crea el voltaje. En este punto y en este punto. ¿Ya? Si quieren este más y este menos. Entonces, ¿no? Entonces acá tenemos un arreglo con 4 capacitores. ¿Ya? Y nos piden calcular el C equivalente. ¿Cuál es la capacidad total de este arreglo? ¿Por qué se ha hecho este arreglo en sí, no? O sea, ¿cuál es? Para eso se hace para qué? Para obtener un C equivalente de determinadas características, de determinado valor, ¿no? Este va a ser mi C equivalente. Este es lo que tienen ustedes que llegar a calcular. Este C equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tengo que proceder? Empezando a analizar cómo está conectado cada capacitor. Y ustedes se comienza
normalmente, siempre mejor dicho, siempre se comienza de la parte, este es el voltaje. Yo quiero el capacitor que se va a ver desde acá para acá adentro. Entonces todo eso tengo que reducir. Siempre se empieza del fondo, no se empieza de acá, se empieza del fondo. Y acá al fondo, ¿qué tengo? ¿Cómo están conectados estos dos? ¿Qué pueden ver acá? ¿Cómo están? En serie, en paralelo. Acá vamos a tener que C3 y C4 están conectados en serie. Están conectados en serie. Cuando yo lo reemplace por uno solo, ¿cómo va a estar conectado con C2? Cuando yo calcule todo esto, ¿cómo está conectado con C1? Y así voy resolviendo, ¿no? Voy aplicando mis fórmulas. ¿Cómo es cuando están en serie? 1 entre C3 más 1 entre C4 y me va a dar 1 entre C equivalente, ¿no? Entonces, después que calcule ese valor, ya voy a sacar esto, ya no me interesa esta rama, ya no, la voy a sacar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar todo esto. ¿Por quién? Lo voy a reemplazar por un nuevo C, que es el C equivalente que hemos visto acá, ¿no? Este es mi nuevo C equivalente. Listo, un nuevo C. Ahora, ¿cómo están estos dos? Pues estos dos están en paralelo. Listo, entonces aplico mis fórmulas, y ya no me sirve esto, ya lo saco de acá, ya no, y ahora voy a reemplazar todo eso por mi nuevo capacitor. Listo, si este le llamé ya, digamos, CS, este va a ser mi nuevo C que viene de un paralelo. Listo, y ahora ¿cómo quedó C1 con CP? Fíjense, está un terminal, el otro terminal el terminal del otro capacitor y el otro terminal a la fuente. Entonces estos están en serie. Resuelvo y ¿qué tengo al final? Mi C equivalente. De eso tratan los circuitos. Hay que resolver así series, paralelos, series y después hacer cálculos, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia? ¿Cuál es la carga? ¿No? Entonces eso vamos a ver entre el lunes y el martes, ¿no? Con lo cual ya estaríamos también terminando el capítulo de capacitores. Ya, no se olviden, ya para concluir, el día martes tenemos nuestra práctica. Ya, por favor, repasen este fin de semana. Ya mañana ya están los ejercicios, ya estoy terminando ya los ejercicios que les quiero enviar. He aumentado unos, aparte de los que ya tenía, para que los puedan comprender mejor. He estado buscando algunos ejercicios típicos y ya los he digitalizado. Quiero mandarles yo unos cuantos más para que tengan una buena cantidad y ya con eso repasan, pueden ir haciendo sus ejercicios y terminan de estudiar para dar bien ese examen. ¿Ya? No se olviden, están pendientes los ejercicios, está pendiente también un trabajo que les he dejado. ¿Ya? El trabajo sí me parece que es para esta semana, entonces no se olviden de eso, no se descuiden también. Ya saben, cualquier cosita, cualquier duda, me la pueden hacer llegar, ya sea a mi correo o incluso también pueden hacerlo por el WhatsApp. ¿Ya? ¿Algún comentario, algo que quieran acotar? Profesor, Lo del... Sí. Ya, habla tú. ya, ¿las prácticas solo son ejercicios o también preguntas de teoría? Mire, por esta vez sí estaba pensando en preguntas de teoría, pero bueno, por esta vez vamos a hacerlo solo ejercicios. ¿Ya? Solo ejercicios. Yo les voy a dejar una cantidad de ejercicios. A ver, les explico rápidamente. Yo les voy a dejar el día martes. El día martes tenemos nuestras clases normales. Vamos a hacer capacitores. Pero a la hora que terminemos los ejercicios, yo voy a subirles al aula virtual una lista de problemas, ¿ya? En lo cual les voy a decir les voy a dar las indicaciones de cómo los van a desarrollar y les voy a dar un tiempo. El día martes tenemos clases a las 10, creo. 10:50 creo que es la hora, ¿no?
Entonces, vamos a quedar en una hora. Por ejemplo, ustedes terminan sus clases ¿a qué hora? A la 1:20, ¿sí? Entonces, podemos quedar a la 1:20, empieza a correr el examen. Entonces, yo subo el examen a la 1:20 y digamos ya, 1:30 empezó el examen. Van a tener, ahí vamos a quedar, digamos, de 1:30 a 4, por así decirles. Tienen hasta las 4 de la tarde para enviarme a mi correo el examen. ¿Ya? Así vamos a hacer. Entonces, ustedes desarrollan todo y antes de las 4, porque eso es fundamental, eso es vital. Vital es, tienen que enviarlo antes de la hora especificada. No lo envíen a la misma hora o lo envíen después porque siempre hay problemas en la línea, el examen llega tarde y es como que no hubieran presentado. Es como que yo les hubiera tomado en físico el examen y les digo, bueno, recojo, me voy señores, y ya cuando me estoy yéndome en el paradero, profe, me había olvidado de darle el examen, ¿no? No, tienen que dármelo antes de la hora especificada. Si quedamos a las 4, hasta las 4 yo, como quien dice, recojo, ¿no? Yo voy a mi bandeja, bajo todos los archivos que estén hasta ese momento y ahí cierro, ya no reviso más. Y con los que tenga ya comienzo a calificar. ¿Ya? Pero así vamos a quedar. El día martes ya les digo, ¿a qué hora subimos? Me dicen, sí, profe, 1:30 está bien. Ya, 1:30 subo el examen. 1:20, 1:30, ya quedamos bien. Y les doy el tiempo que yo voy a estimar un tiempo, lo conversamos y les doy ese tiempo para que den el examen. ¿Ya? Pero por esta vez va a ser solamente prácticos, netamente práctico. Ya después vamos a ver esa parte teórica. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Cierto. Sobre esto del mapa conceptual, Sí, o sea, lo estaba haciendo a mano, pero tengo que escanearlo. claro, a la hora que me lo envíes lo tienes que escanear, pero me lo tienes que mandar todo en un solo archivo en formato PDF. Sí, ¿Sí? ya. O sea, miren, no hay problema. Quieren presentarlo a mano, en computadora, no se hagan problemas. Lo único que les pido es que si lo hacen a mano, traten de ser claros, cuiden el detalle de lo que están haciendo, ¿no? No borrones, no manchones, esas cosas, ¿no? Entonces, háganlo a mano, está bien, y una buena presentación y tiene una buena calificación, no hay ningún problema, no es porque el que hizo a computadora tiene más puntos, no. ¿Ya? Eso más que nada, cuidar eso, la presentación, pero todo mándenmelo en PDF. ¿Ya? Todos los archivos lo que quieran enviarme en PDF, no manden en otro formato. Si ahí les he puesto justo la indicación, ¿ya? Escanéalo y lo conviertes a PDF, ¿ya? Para eso hay utilitarios en la red. PDF Creator es uno de ellos, es como una impresora, como que mandas imprimir un documento y automáticamente te crea el PDF. Entonces puedes usar eso o el Word, ¿no? Puedes escanearlo, llevarlo al Word y guardarlo como PDF, exportarlo a PDF. ¿Algo más? ¿Alguna otra inquietud? La asistencia. Ah, ya, se las vuelvo a pasar. La pasé temprano antes, pero se las vuelvo a pasar al WhatsApp. ¿Listo? ¿Nadie más? Muy bien, entonces. Entonces repase, entonces ya este fin de semana les paso los ejercicios para que continúen repasando, resolviendo. Ya saben, nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Hasta luego, señores. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta la próxima clase.